o a veces no les gusta tanto, pero lo hace igual y le sale bien. Esto también habla del talento y de la especialidad. En mi caso, bueno, me especializo en coaching, en liderazgo, porque voy practicando este desarrollo que fui aprendiendo y que en esta sociedad además se valora y por eso me llaman, etcétera. Tal vez, como les dije, si yo estuviera en alguna tribu de Asia o África, no tendría sentido lo que hago y no sería talentosa, porque hay un contexto que me lo permitió desarrollar. ¿Qué hace al ámbito? El ámbito es el conjunto de instituciones y jueces que determinan dentro de una especialidad qué productos o capacidades son válidos. Digo esto porque a veces los que tienen hijos chicos o a lo mejor ustedes mismos se plantean que hay cosas que les gustan y que tal vez tengan talento, pero no las desarrollan porque a lo mejor no hay un ámbito que los motive. Y eso también véanlo. Si pueden buscar los ámbitos en que se los motive o elegir qué van a hacer con eso. Dicen, por ejemplo, que Mozart, que era un genio de la música, fue también un hábil emprendedor de su música, porque a él le gustaba hacer una música que entendía que en el ámbito en el que se movía no iba a ser bienvenida, no era marketinera, digamos así, como diríamos ahora. Y fue adaptando con su talento la música dentro de lo que le gustaba al ámbito que en ese momento lo requería. El experto es un individuo que ha trabajado mucho tiempo en una especialidad. Se nos puede llamar expertos. Ni bien, ni mal, ni mejor, ni peor. La creatividad es una caracterización reservada a los productos que son inicialmente considerados novedosos en una especialidad, pero que en último término son reconocidos como válidos dentro de una comunidad pertinente. ¿Ven cómo insistimos en que la comunidad, el contexto, la cultura impacta en la valoración? Ni bien ni mal, pero ven cómo hablamos de esta interconexión sistémica. El genio es cuando ya hay una trascendencia universal o casi universal de esa persona que hace lo que hace. Y el prodigio es una forma extrema de talento en una especialidad. Todo esto parte de la inteligencia biopsicoemocional. Con esta introducción me gustaría traerles el modelo de Howard Gardner, un psicólogo que desde la década del 80 viene trabajando el concepto de inteligencias múltiples. No hay una sola inteligencia, sino múltiples, y les cuento las que hasta ahora se han detectado, pero tal vez el día de mañana se detecten más. Con el concepto que estamos viendo, fíjense los tipos de inteligencia que está trayendo Howard Gardner a la luz. La lingüística, que es tal vez la que en nuestros contextos occidentales y académicos valoramos más, porque es el hablar, el tener una capacidad de expresarnos y comprendernos. Es difícil o improbable la construcción de nuestro pensamiento, porque aún la imagen se traduce en nuestro pensamiento en palabras. La lógico-matemática, muy valorada hoy en toda nuestra cultura occidental y oriental, y yo coincido, es muy importante saber matemática, es muy importante conocer los razonamientos lógicos. El tema es que esa no es la única inteligencia, por eso los docentes que valoran más a los niños que saben bien matemática y no a los que a lo mejor juegan fútbol, bueno, eso es un concepto cultural, pero para el Gardner son distintos tipos de inteligencia y todas tienen un valor interesante. La sinestésico-corporal es con la que trabajan mucho ustedes, porque tiene que ver con la capacidad para utilizar el cuerpo o parte del mismo, incluyendo la manipulación de objetos. Maradona tenía un altísimo desarrollo de la inteligencia sinestésico-corporal, como todos los atletas. Y tal vez no tengan tanto desarrollo de otras inteligencias más intelectuales, ni mejor ni peor, pero les ha permitido triunfar en la vida porque lo que necesitan es ese desarrollo, lo sinestésico-corporal. Los que son medio torpes, podríamos decir que tienen un bajo grado de inteligencia sinestésico-corporal. Entonces, a partir de ahora, si tienen algún amigo o pareja que
se lleva por delante las sillas, en vez de decirle no seas torpe, decirle podrías entrenarte en aumentar tu inteligencia sinestésico-corporal. Y quedan como duques y duquesas. Porque como se entrena, y son capacidades, ¿cómo podrían ayudarlo a que se entrene? Si la persona quiere aumentar su inteligencia sinestésico-corporal. Y puede trabajar con sus manos, en la habilidad manual, puede hacer deporte, puede entrenar su cuerpo, puede relacionarse con juegos, con los objetos, y lo va aprendiendo. Va aprendiendo a ser menos torpe, entre comillas. Bueno, la espacial también la tienen ustedes, la tienen los deportistas, la tienen los empresarios, los emprendedores, porque es la capacidad de representar el mundo en la mente. La visión, lo que llamamos visión hacia la inteligencia espacial. También Maradona la tenía muchísimo cuando visionaba la cancha en segundos y su cuerpo le respondía. La coherencia entre la espacial y la sinestésico-corporal tenía él. La musical, la que nos conecta con nuestros dos hemisferios cerebrales, con los sonidos, con la música, con los patrones musicales. La interpersonal, que es la habilidad para comprender a los otros, y la intrapersonal, que es la capacidad para conocernos a nosotros mismos, es la más conocida en las organizaciones porque la podemos llamar inteligencia emocional e inteligencia social. Y estas dos inteligencias las trabajó mucho Daniel Goleman, que justamente es conocido en el ámbito de las escuelas de negocios por sus libros Inteligencia emocional aplicada, inteligencia emocional en las organizaciones, en el trabajo. Los que quieran detectar qué tendencia de desarrollo de inteligencia emocional tienen, van a poder bajar de la web un test que yo les traje sobre inteligencia emocional con una serie de preguntas o aseveraciones que ustedes pueden responder y que luego van a tener los puntajes para ver hoy qué tendencia de desarrollo tienen. No miren el puntaje antes, háganlo así en forma espontánea. Y como esto es una capacidad, y esto simplemente es un referente simple, les permitirá ver cómo la pueden desarrollar. Una forma de desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal es hacer entrenamientos como el coaching, o trabajar sobre la reflexión sobre ustedes mismos, escribir, como los diarios de las adolescentes de antes, no sé si ahora sí todavía pueden haber, la capacidad de pensar y de expresar lo que piensan, el desarrollo de la oratoria, ir a un taller de escritura, son distintas herramientas que conectan y amplifican estas inteligencias. Pero hay algunas más. La naturalista. Miro la hora porque tenemos que ser puntuales. La naturalista es una de las últimas adquisiciones de Goleman, como detectar a la capacidad de reconocer los seres vivientes y otros componentes del mundo natural como inteligencia. Esta inteligencia me parece importante destacar que está en extinción desde que el desarrollo de las urbes se explotó en las últimas décadas. De hecho, los chiquitos que nacen y viven en departamentos piensan que los huevos salen de la heladera. Y que ven una vaca y creen que es el animal del mundo, ¿no? Entonces creo que también en los adultos está la responsabilidad de transmitir el legado de que la naturaleza no es solo el hipermercado y el shopping, sino que es muy compleja, es fabulosa, es muy inteligente, que hay que aprender a amar y a respetar. Pero no podemos amar lo que no conocemos. Por eso celebro las escuelas que generan dentro de los centros urbanos conexiones con la tierra, con las plantas, una pequeña granja, etc. Pero sí, es un tema importante tomar conciencia que la naturalista es una inteligencia que, no digo que esté en extinción, pero sí que cuesta desarrollarla si vivimos en el asfalto. La existencial es otra adquisición de Gardner. Si bien no es nueva porque tiene que ver con la filosofía, y los que han estudiado filosofía se preguntan por la vida, la muerte y otras cuestiones claves de la vida,
Sin embargo, tal vez haya quedado relegada en esto de la vorágine en la que vivimos, y parecería como que preguntarse por el sentido solo un bastión exclusivo de los filósofos. Así que los invito a que también la desarrollen con estas preguntas. También el coaching ontológico en particular conecta con el sentido de lo que hacemos, el para qué de lo que hacemos, pero cada uno desde su lugar laboral, profesional, si se pregunta para qué hago lo que hago, ni siquiera en términos grandilocuentes, sino simplemente en términos cotidianos. ¿Para qué elijo hablar con esta persona? ¿Para qué trabajo en este instituto? ¿Para qué voy a ir a este lugar? Podría ya empezar a conectar con lo que llamamos sentido. Este es el panorama hoy de todas las inteligencias conocidas hasta el momento con los cuales trabajamos. Depende del para qué. Seguramente ustedes trabajen más con la sinestésico-corporal, la espacial, por supuesto a través de la lingüística, y por ahí conecten con la interpersonal y la intrapersonal cuando necesitan mejorar la relación con otro o fortalecerla o simplemente disfrutarla. Lo que me gustaría para ir terminando es focalizarme en la intrapersonal y la interpersonal, que es, como dije, la más conocida, por lo menos dentro del mundo del management, gracias a Daniel Goleman. Stephen Covey también escribió algunas cosas cuando escribió su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y habló de las inteligencias. Pero Daniel Goleman es el que les dio fama con lo que yo les decía de la inteligencia emocional. Y entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es una combinación de la intrapersonal y la interpersonal. ¿Pero qué es? Y más si lo asociamos a la empresa, a lo que ustedes hacen. Es la inteligencia de las emociones. Es otra inteligencia, no es lógica, ni mejor ni peor. Cuando yo les conté que los músculos tienen memoria, también son inteligentes, las células tienen memoria, también son inteligentes, las emociones también tienen memoria y también son inteligentes. El tema es que hay que conectarlas desde otro lugar. ¿Y saben en qué lugar podemos conectar las emociones? ¿Cuál es la casa de las emociones? Nuestro cuerpo. Algo con el que ustedes interactúan cotidianamente. El cuerpo es el templo de las emociones, así como se dice del espíritu, también de las emociones. Porque ¿en qué lado van a estar las emociones? Sino dentro de nosotros. Para poder conectar con las emociones, tienen que conectar con su cuerpo a partir de su cerebro. Si yo te pregunto qué estás sintiendo ahora, ¿qué me dirías? Atenta aprendiendo es fantástico, pero eso tiene más que ver con un concepto intelectual. ¿Y qué sentís cuando estás atenta aprendiendo? Alegría. La alegría es una emoción. Pero esa alegría seguramente la sentirás ¿en qué parte del cuerpo? En la cara, en los gestos. ¿Ven? Correcto. Empezar a, gracias, conectar con en qué parte de nuestro cuerpo sentimos la emoción también es un trabajo de ampliación de la inteligencia emocional. Muchas personas, especialmente los caballeros, cuando les pregunto en las clases qué sienten, dicen nada. Tal vez las esposas con sus esposos, nada. No es cierto. No podemos no sentir. Mientras estamos vivos sentimos, siempre. Que no conectemos nuestro cerebro con la emoción, eso es otra cuestión. Entonces también podemos quedar como duques y duquesas si cuando nos dicen no siento nada, decimos, ¿y si conectas tu emoción con el cuerpo? ¿Qué aparece en tu cerebro? Y ahí van a decir, ¿dónde fuiste? ¿A una secta? Pero el trabajo de conectar las emociones y desarrollar la inteligencia emocional es un enorme aprendizaje de este siglo. Es una de las mayores fortalezas que podemos realmente implementar en nosotros y en los demás. Y yo creo fervientemente que va a cambiar el mundo en términos de que nos va a ampliar la mirada de una manera cuántica. Las emociones se sienten de a una, pero como pueden cambiar muy rápido, a veces no nos damos cuenta y nos parece que sentimos como un cúmulo de emociones. Cuando nos agarra eso que decimos, estamos muy emocionados y no sé qué decir, y siento alegría y entusiasmo y pasión,
pero son de a una. Lo que pasa es que cambian muy rápido y a veces no nos damos cuenta. Nosotros los seres humanos tendemos a ser analfabetos emocionales. Analfabetos emocionales. Así como sabemos leer y escribir, como vimos al comienzo, y cuando alguien no sabe leer y escribir, tiene que aprender, no así hemos entrenado en la conexión emocional. Y entonces nos cuesta mucho conectar, primero con lo que sentimos. Podemos empezar explicando. Y me siento bien, pero ¿qué es bien? Puedo preguntar yo. Y que estoy sentada, ¿pero qué es estar sentada? ¿Cómo te sentís? Sí, tranquila. Ah, bueno, podemos acercar una emoción, la tranquilidad. ¿Y la tranquilidad qué te da? Y bueno, alegría, bárbaro, otra emoción. Pero no es tan fluido que hagamos eso. En general, decimos no siento nada, no sé. Damos conceptos abstractos, creemos que la emoción es más una cosa de mujeres y no de varones, entonces los varones dicen, no, yo no tengo que ver con eso. Cuando la emoción es una capacidad más que todos tenemos. Habría que ir a la cancha. Claro. Y por algo también atrae tanto el fútbol. Creo que una de las cosas que atrae es la posibilidad de sacar emociones que de otra manera tal vez no se conectarían. Yo estoy convencida que en la medida que los seres humanos podamos aprender, todos, varones y mujeres, a conectarnos más con nuestras emociones en forma continua, podemos también evolucionar y generar un mundo mejor, en tanto que hoy sabemos que es la emoción más fuerte que la razón. Y eso es lo que quiero que veamos ahora para ir cerrando. La inteligencia emocional es la capacidad de conocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y gestionar con efectividad las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y no hace falta ir al psicólogo para esto. Está muy bien ir al psicólogo, pero esto es un tema nuestro, de cada uno. Las emociones son propias. Y a veces el darlas a otros para que nos mostremos nuestra cabeza y que nos dé soluciones está bueno, pero también podemos aprender a conectarnos con estas emociones que tenemos y sentimos y hacernos cargo de ellas. Y entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Son energía las emociones. Emoción, emotion, energía en movimiento. Es en el dominio de la intuición, más bien que en el del análisis, donde deberemos buscar las llaves perdidas de la administración. Esto lo dijo Mintzberg, que los que estudiamos ciencias económicas los consideramos un maestro de la administración. Y él, siendo lógico y desarrollando negocios, ya hablaba en la década del 70 de intuición. Y la intuición es una capacidad más que tenemos todos, mujeres y varones, solamente que puede estar más dormida o menos desarrollada, que también se desarrolla con práctica, con generar contextos que nos estimulen, por ejemplo, conectar con el hemisferio derecho, es una forma de captar nuestra intuición. ¿Y saben dónde está la información intuitiva? En las emociones. Las emociones contienen información intuitiva. Fíjense entonces lo que podemos, para ir cerrando, proponer. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho sinergizados. El raciocinio tiene fuerza y valor solo en el contexto de las emociones, porque es la emoción la que nos guía, aunque por supuesto la lógica es fundamental para tener la cabeza fría, pero dentro de un contexto emocional. Cualquiera que sea el producto, idea, servicio o causa, adoptamos las decisiones que adoptemos basándonos en sentimientos y luego las racionalizamos para justificar nuestra decisión con números y hechos. Pero como dijo gente de finanzas en Estados Unidos muy entrenada, el último segundo antes de la firma racional, el último segundo antes de esa firma es emocional. La inteligencia intelectual del hemisferio izquierdo, analítica, lógica y la emocional se fortalecen y complementan. Y cuando podemos sinergizarlas, podemos ser más creativos, más colaborativos, tener más iniciativa y transformarnos. El razonamiento lógico frena los impulsos y eso está bien cuando es necesario, pero también conforme el propósito con el proceso y la tecnología. Entonces no estamos diciendo que la razón no sirve o que hay que dejarla. Estamos diciendo que ambas, razón, emoción, hemisferio derecho e izquierdo, hay que sinergizarlas.
Esta parte me gusta mucho para que vean realmente cómo se entendía el significado convencional en el siglo XX de las emociones y la relación hoy con el alto rendimiento y la nueva transformación que las neurociencias nos permiten entender. Antes se pensaba que las emociones eran una señal de debilidad, hoy se las ve como de fortaleza. Antes se pensaba que no tenían lugar en los negocios, hoy se las ve como indispensables. Y de hecho muchos ejecutivos se valoran por ser muy intuitivos y lógicos, las dos cosas. Antes se quería evitar las emociones, hoy se las ve como un inicio del aprendizaje. Porque si yo me predispongo con entusiasmo, voy a aprender con más facilidad. Si hay una técnica corporal que no me sale y pienso que no me va a salir y me da miedo, me voy a limitar más que si tengo un coach, un entrenador, un profe que me diga vas a poder y que esté conmigo y que me reduzca la emoción de miedo y me amplíe la de entusiasmo. Antes se pensaba que confundían, hoy pensamos que explican, aclaran, porque si yo me conecto con mi tristeza, voy a tener más claridad de lo que me pasa que si solo pienso con mi cabeza. Antes se las quería suprimir, ahora pedimos integrarlas. Antes se quería evitar a personas emotivas, hoy se las busca. Antes se atendía solo a la idea, hoy se busca la emoción y la idea. Antes se usaban palabras no emotivas, por ejemplo en el trabajo, y se decía dejar la emoción fuera de la oficina. Ahora se usan palabras emotivas y se integra esa emoción a la oficina y se invita a que si alguien no está muy bien o medio bajoneado y hay tiempo, se lo invita a tomar algo, se pregunta cómo está, hablando de un equipo de trabajo, ¿sí? Antes se pensaba que obstaculizaban el buen juicio, hoy se las cree indispensables para el buen juicio. Antes se creía que distraían, hoy se sabe que nos motivan. Antes se las veía como señal de vulnerabilidad y hoy se los ve como que nos hacen vivos y reales. Antes se pensaba que obstruyen o retardan la razón y hoy se las ve como que la fortalecen o aceleran. Antes se las veía como una forma o una barrera al control. Ahora se las ve como que crean confianza y conexión. Antes se pensaba que debilitaban actitudes fijas, hoy se piensa que activa valores éticos y valores en general. Antes se pensaba que inhibían el flujo de datos objetivos, hoy se piensa que proveen información vital y retroinformación. Antes se pensaba que complican la planeación administrativa y hoy generan creatividad e innovación y de hecho se pagan cursos carísimos para entrenar en creatividad en las empresas. Antes se pensaba que socavaban la autoridad porque el jefe si era muy emotivo se lo veía como débil. Ahora se sabe que generan influencia sin autoridad, ya sea el liderazgo, sea en varones o en mujeres. Por eso, hoy sabemos que entre el 20 y el 30% del rendimiento organizacional depende de los sentimientos de sus colaboradores. Y eso también ocurre con sus clientes. Cuanto más a gusto se hallen los colaboradores, más esfuerzos harán por complacer a sus clientes. Un aumento del 1% en el clima emocional de los servicios se acompaña de un aumento del 2% en los ingresos. Y muy brevemente, lo que Goleman nos muestra, que esto lo tienen en cualquier libro de él, sobre las competencias asociadas a la inteligencia emocional. Por un lado, las competencias personales, con estas variables, la conciencia de uno mismo y la autogestión, y todo esto se entrena y se trabaja. Conciencia emocional, valoración, autoconfianza, autocontrol, que no es controlarnos para después explotar, sino autocontrolarnos en términos de autodominarnos, como dice Peter Senge. Transparencia, es decir, poder conectarme con lo que siento y después veo si lo digo o no, pero conectarme con lo que siento, ser sincero en eso. Adaptabilidad al otro y a la situación, logro, iniciativa, optimismo. Y la competencia social que tiene que ver con la inteligencia interpersonal en términos de Gardner, que hace a la conciencia social y la gestión de las relaciones. Hoy hablamos de que la gestión de las relaciones puede incluir la gestión emocional. También hablamos de gestión. Gestionamos emociones, gestionamos relaciones, gestionamos personas, además de gestionar números y prácticas. La conciencia social tiene que ver con la empatía, la conciencia organizativa, el servicio al otro, estar al servicio, no la servidumbre, estar al servicio. Y la gestión de las relaciones, inspiración, influencia, desarrollo personal de los demás, canalizar el cambio, gestión de conflictos
y trabajo en equipo y colaboración. Siempre las emociones se van sintiendo de a una. Lo que pasa es que cuando coexiste, como dice Andrea, en un cierre de un evento, una actividad, la tristeza y también la alegría, coexisten, pero la forma de sentir en nuestro cerebro es de a una, no podemos sentir ambas, aunque nos parezca que sí. Entonces puede ser microsegundos que conecta la tristeza y por microsegundos la alegría y por microsegundos la añoranza y por microsegundos el entusiasmo. Y así vamos decodificando. Pero en la práctica de la vivencia es como fluido, es todo uno, no son compartimentos estancos. Lo que sirve esto es para poder conectar. A ver, en este momento, en este preciso momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿La añoranza o la alegría? Y si me doy cuenta que es la añoranza y digo, bueno, quiero sentir alegría, bueno, busco conectar con esa alegría y busco ampliarla dentro mío. Y busco que esa alegría permanezca más segundos conectada desde mi cerebro. Y ese es un trabajo que sí podemos hacer. Se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerles muchísimo el haber estado y haberse quedado. Y que disfruten de aprender a ser cada vez más inteligentes. Gracias, buenas tardes. A ustedes.